teología sistemática, así que voy a hacer unas cuantas preguntitas que siempre hago, que yo creo que va a ser sencillo, ¿verdad? A ver, Tamara, ¿qué es teología? ¿Estudio? Teo, ¿a qué se llama el teo? De Dios, entonces estamos hablando como de un estudio de Dios, ¿verdad? O cosas acerca de Dios. Y hermano Luis, ¿qué vendría a ser Luis, papá? Luis no junior. ¿Qué vendría a ser sistemática? Sí, ¿a qué nos suena que estudiemos algo sobre Dios, pero sistemáticamente? ¿Cómo, qué idea nos da eso? Exacto. Sí, precisamente estamos hablando de eso, ¿no? De que estamos estudiando cosas acerca sobre Dios, pero de una manera ordenada o estructurada, de tal manera que nosotros lo estamos haciendo con ciertos temas para ver qué dice toda la Biblia acerca de esos temas que estamos hablando. Y el día de hoy vamos a estar viendo la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Vamos a ver qué de la iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios sobre la iglesia. ¿Qué podemos aprender sobre ello? Y tengo 7 puntos, que evidentemente no vamos a ver 7 puntos el día de hoy, porque lo vamos a ver en 2 partes, pero para que nosotros entendamos qué es lo que dice Dios acerca de la iglesia, es bueno ver la definición de la iglesia, los propósitos de la iglesia, la autoridad espiritual de la iglesia, cuál es la dinámica de la iglesia, los medios de gracia de la iglesia, la membresía de la iglesia, y al final, si nos queda algo de tiempo, los dones espirituales en la iglesia, porque es algo que ya hemos mencionado y visto, pero aún podemos tal vez profundizar o contestar ciertas dudas al respecto. ¿Lo vamos a ver ahorita? No, eso es lo que vamos a ver en 2 domingos, por lo menos. Rápidamente, general, de manera breve, pero eso es lo que vamos a ver. Y recordando nada más lo que dice 2 de Pedro 1:3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que la Biblia contiene todo lo que yo necesito para saber cómo debe de funcionar la iglesia, para saber cómo debo de involucrarme en la iglesia, para saber cuál es mi rol en la iglesia. Yo no necesito algo externo a la Biblia para entender la iglesia, sino a la iglesia misma, pero la Biblia misma, perdón. Así que para ver la definición de la iglesia y entender ciertas cosas al respecto de la iglesia en general, vamos a ver esto, aspectos generales, iglesia y reino, lo que es universal y local, y la iglesia e Israel. Entonces, en definición, la palabra iglesia como tal viene del griego que es eclesía, o eclesia, pero creo que es eclesía, que significa literalmente los que son llamados. Eso significa la palabra, los que son llamados. Y básicamente, cuando el Nuevo Testamento usa esta palabra, se refiere a la comunidad que han sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, o sea, los creyentes verdaderos. Así que en definición, iglesia es los que son llamados por Dios o consagrados a Dios para adorarle, porque han sido liberados del pecado. Y si nos ponemos a pensar que iglesia significa esto, aquellos consagrados, aquellos que son consagrados para Dios, nos debe dar la idea de que entonces este lugar no es la iglesia. La iglesia no es el lugar. ¿Qué es la iglesia entonces? Las personas, los creyentes precisamente. Eso es la eso es de verdad la iglesia. Aquellas personas que conforman una iglesia, que son consagrados a Dios y funcionan como un organismo. Así que la idea de edificio, institución o asociación es eliminada, porque la iglesia significa la gente. Vean lo que dice aquí Juan. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esos son los creyentes que formamos la iglesia. Pero ¿qué hay del nacimiento de la iglesia? ¿Cuándo inició la iglesia? ¿En qué momento?
¿En el qué, perdón? Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? ¿Alguien tiene alguna idea de más o menos qué era eso? O ponemos un contexto rápido. Acaba de resucitar Cristo y ascender. Pasa un tiempo. Se va a celebrar una fiesta de los judíos, que es la fiesta del Pentecostés, a la cual judíos de diferentes partes del mundo, del continente, se reunían ahí en Jerusalén. Entonces, para celebrar esta fiesta, los apóstoles llegan y empiezan a predicar a Cristo en diferentes idiomas, porque había gente de diferentes partes, y en ese momento el Espíritu Santo vino y hubo una conversión de más de 3,000 personas. Y ahí fue donde inicia la iglesia, porque es donde por fin llega ese consolador que es el Espíritu Santo que se estaba esperando y llega a morar en el creyente. Es algo totalmente nuevo que da inicio también al famoso Nuevo Pacto. Así que ese es el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés. Ustedes lo ven ahí en Hechos 2 en el Nuevo Testamento. A partir de ese momento inicia la era de la iglesia. Vean lo que dice aquí Hechos 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Todavía pues vemos la historia que está contando Hechos, que sigue creciendo más, se empieza a expandir. Pero ese es el nacimiento de la iglesia. ¿Y qué hay del futuro de la iglesia? La Biblia nos dice algo sobre el futuro de la iglesia. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a ser qué? Arrebatada. Por lo tanto, la Biblia nos dice, en Hechos, acá en el Pentecostés inicia la iglesia, pero la era de la iglesia tiene un límite, un tiempo, y va a terminar con el arrebatamiento. Así que la iglesia solamente va a existir en esa era, y a partir de ese momento ocurren otras cosas. Dice 1 Tesalonicenses 4:16 al 17, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Así que ese es el nacimiento, pero también el futuro de la iglesia. Ahora veamos iglesia y reino. ¿Qué tiene que ver la enseñanza sobre el reino con la iglesia? ¿Qué opinan? ¿Habrá algo que tenga que ver del reino? Sí. Hay algo de eso, pero si se fijan, desde el Antiguo Testamento ha habido una promesa de un reino, ¿no? Realmente, desde que empezó el Antiguo Testamento, las personas están esperando al Mesías que venga y reine. Eso es lo que está esperando. De hecho, la humanidad, los creyentes de todas las épocas, es lo que están esperando, el reino de Cristo. Entonces, en el tiempo en el que Cristo estuvo en su ministerio terrenal, Él demostró en muchas ocasiones que Él es el Mesías esperado, que Él era aquel rey por el cual habían pasado tanto tiempo esperando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo la nación de Israel que estaba esperando a este rey? ¿Recibió a Cristo como rey? Lo rechazó, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, dice aquí Juan. Y a pesar de que el pueblo judío había esperado durante siglos la llegada del Mesías, lo cual había sido incluso anunciado por profetas, ellos rechazaron a su rey junto con el reino que él ofrecía, porque ellos no querían ese reino, ellos estaban buscando un libertador de la esclavitud en alguna manera que tenían sobre el imperio romano. Y vean lo que dice aquí en Hechos: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y los mataron. Eso es lo que hizo el pueblo al ver que venía el rey y que venía a presentar su reino. Por lo cual hubo juicio para Israel a partir de ese momento. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Hay un juicio, una condena por haber rechazado a Cristo. Ahora, solamente, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque esto es una pequeña base solamente para mencionar otra cosa más adelante. Pero el hecho de que haya cierto juicio por haber rechazado a Cristo
no anula en absoluto las promesas que Dios había hecho a su pueblo y que todavía no se habían cumplido. Hay juicio, pero no anula las promesas de Dios. Si Dios hizo una promesa a la nación de Israel, va a cumplir esa promesa a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel, un Dios inmutable y un Dios verdadero que cumple su palabra y que siempre lo ha cumplido por lo que vemos en la Biblia. Pero bueno, hubo un momento donde se les dijo que iba a haber juicios y está pasando el día de hoy. La nación de Israel, el pueblo de Dios, a partir de ese momento hasta la fecha, ¿cómo es Israel? ¿Cómo le va a esa nación? Está dispersa, está atribulada, siempre está en guerras, está batallando actualmente. Te metes en redes sociales y ves todo lo que está pasando ahí. Y no es la nación de Dios que debería de dar los frutos que debería de dar, si se dan cuenta. Pero entonces, ¿quién va a dar esos frutos? Bueno, en este tiempo, en esta era que les estoy platicando de Pentecostés al arrebatamiento, Dios utiliza a la iglesia para cumplir esos propósitos. Es lo que está pasando. No somos nuevo Israel, para nada, sino que somos ahora el medio que Dios está usando para cumplir sus propósitos, que es la iglesia. Pero en el futuro, cuando la iglesia sea arrebatada, ¿quién va a seguir cumpliendo sus propósitos? ¿Y dónde se van a cumplir todas sus promesas? En Israel. Eso es lo que va a suceder. Apocalipsis. Bueno, sí, Apocalipsis 11, rápidamente, vean. 20 del 1 al 6. Vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esa es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Qué vemos aquí en Apocalipsis? Por fin es el cumplimiento de todo lo que ha esperado desde el inicio de la humanidad en la caída hasta que se cumpla eso. No se cumple todavía, pero es eso lo que se está esperando justamente. Y es un reino literal donde Cristo va a estar aquí, donde nosotros vamos a estar con Cristo y vamos a experimentar por primera vez un gobierno que de verdad es justo, es el de Cristo. Eso es en cuanto al reino. La Biblia nos habla del reino. ¿Y por qué hablar del reino? ¿Por qué hablar de todo esto? Porque ahorita voy a mencionar una diferencia que hay entre iglesia y Israel. ¿Y por qué mencionarla? Porque actualmente hay círculos cristianos que pueden tener diferentes interpretaciones al respecto. Y hay personas muy respetadas que nosotros escuchamos que piensan diferente en cuanto a eso. Y es bueno saber qué es lo que creemos nosotros como iglesia. Cuál es nuestra interpretación bíblica al respecto. Pero antes de llegar a eso, antes de hablar de iglesia e Israel, es bueno entender esto, que es la iglesia universal y que es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? ¿A qué suena eso? Iglesia universal. Es la secta. No. ¿Qué es la iglesia universal? Que en otras ocasiones también ha sido mencionada como iglesia invisible. Sí. No. Todo creyente verdadero que ha existido a lo largo de toda la historia de la iglesia es parte de esta iglesia universal. Son todos estos creyentes que pertenecen al reino del Señor, ¿no? Que muchos a lo mejor ya murieron, otros ni siquiera a lo mejor han nacido, pero son estas personas elegidas por el Señor. Y nosotros tenemos ahí Hebreos que nos habla de estas personas. Pero ¿cuál es la iglesia local? Entonces, si esa es la iglesia universal, ¿cuál es la iglesia local? Esta es la iglesia local. No, o sea, sí, esta es una iglesia local. Pero tenemos muchas iglesias locales
a lo largo, perdón, en todo el mundo. Y dentro de la iglesia local, podemos decir entonces que todos pertenecemos a la iglesia universal. O sea, todas las personas de esta iglesia local pertenecen a la iglesia universal. ¿Eh? Deberían de, ojalá. Queremos pensar que sí. Queremos creer que sí, ¿verdad? Pero tristemente sabemos que no es así. Tristemente la iglesia local está mezclada entre creyentes verdaderos y personas o que están engañadas o que están engañando al resto. Pero así sucede. Así que de seguro la iglesia universal está completamente hecha solamente por creyentes. La iglesia local no podemos asegurar eso. Esperamos que sea así, pero no podemos asegurarlo. Observen lo que dice MacArthur. Dios le ha ordenado a la iglesia local que provea la clase de entorno en el que una vida de sólidos estándares pueda florecer conforme su pueblo crece espiritualmente por medio de la enseñanza de la palabra. Así que básicamente la iglesia local está dando todo lo necesario para que las personas que estemos aquí, para empezar, seamos creyentes verdaderos y tengamos el fruto o el resultado de creyentes verdaderos. Eso es lo que está pasando en la iglesia local. Vamos aquí, 1 Pedro 2, del 2 al 3, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Entonces sí, si es que realmente eres creyente, es lo que va a suceder. Así que rápidamente nada más quería ver la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Pero ¿qué hay de la iglesia e Israel? Este es un tema es muy amplio, es un poco polémico en algunos círculos y tal vez puede suceder que nunca se lleguen a topar con un debate o con una discusión al respecto. Sin embargo, es bueno que tengamos firmeza sobre lo que creemos como iglesia al respecto. Así que, rápidamente, brevemente, de manera sencilla, Dios nos da la información suficiente en la Biblia para entender que hay una diferencia entre la iglesia e Israel. Pero hay hermanos muy respetados que nosotros y recomendamos incluso sus libros que tienen una postura distinta al respecto. Ellos argumentan que entre muchas cosas, pero lo más tal vez común es que argumentan que las bendiciones prometidas a la nación de Israel en el Antiguo Testamento han sido transferidas a la iglesia y de manera espiritual. Así que aquel cumplimiento de esas promesas que observamos en las profecías ahora se está cumpliendo aquí en la iglesia. Es lo que ellos argumentan y tienen buenos argumentos para hacerlo. Sin embargo, son argumentos que nosotros consideramos no tienen la armonía suficiente a lo largo de toda la Biblia como para considerarse una postura que sea la más bíblica. Hay una clara observación de la Biblia respecto a Israel y ustedes pueden ver el Nuevo Testamento en la cual siempre que es mencionado Israel es mencionado como la nación étnica de Israel, no haciendo referencia como tal a los creyentes. Y el que nosotros veamos eso en el Nuevo Testamento nos da entonces, nos brinda esta luz para diferenciar la misma diferencia que Dios está haciendo, para observar que Dios habla de grupos distintos que sin embargo son grupos que van a gozar de cosas similares cuando estemos en gloria en el futuro. Pero hay propósitos y hay promesas diferentes para estos dos grupos, hermano Luis. Sí, con lo que acabas de decir ahorita, creo que responde la pregunta que pensaba hacer, pero no es esencial para la salvación entender, pues, si hubiera una diferencia, yo veo que no debería ser discutida la diferencia entre si las promesas son, o sea, el pueblo de Israel es uno y la iglesia es otro, porque yo he visto en la Biblia que las promesas para el pueblo de Israel es una, o sea, hay una diferencia, pues. Es notorio que uno es judío, que uno es Israel, otros somos la iglesia, pero no son esenciales para la salvación, ese es el gran problema. No. Estas son doctrinas muy importantes para que nosotros podamos vivir una santificación adecuada, para que podamos vivir correctamente a la luz del entorno de la iglesia, pero no es fundamental para que tú seas salvo. Por eso son hermanos muy respetados, les dije, son hermanos respetados, hermanos muy inteligentes, muy capaces,
pero que tiene una postura bíblica diferente debido a que tienen un método de interpretación distinto, una hermenéutica diferente a la de nosotros, y nosotros consideramos que esta hermenéutica que estamos utilizando para interpretar la palabra es la adecuada, porque es la hermenéutica más adecuada para llevar a cabo cualquier tipo de investigación, porque la hermenéutica no es algo que se reduce a algo bíblico. Ustedes estudian en la Universidad de Metodología de la Investigación y te enseñan hermenéutica, que básicamente es cómo investigar o cómo llegar a interpretar algo. La cosa es que nosotros utilizamos esa hermenéutica añadiéndole detalles como que no vas a interpretar un libro cualquiera, sino que interpretas un libro divino, un libro que tiene autoridad, un libro que no tiene error, un libro que es suficiente, un libro que es inspirado por Dios. Y eso le da un toque diferente cuando tú estás estudiando esto. Pero sí, son hermanos, por supuesto. Son hermanos muy respetados y no es fundamental para tu salvación este tipo de doctrina, la que es diferente por igual a nosotros. Pero vean lo que dice aquí Efesios 3, no recuerdo si lo puse, no. Sí, no. Efesios 3, del 1 al 6 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Está hablando de un grupo diferente, un grupo que va a poder participar de las promesas del Señor, pero no te está diciendo que las promesas de las cuales va a poder participar este grupo son las promesas hechas a Israel como tal, sino que hay promesas de las cuales nosotros estamos disfrutando al mismo que Israel nos va a disfrutar, pero tenemos aún así propósitos y promesas muy diferentes, promesas muy literales incluso en el Antiguo Testamento, de restauración, de gobierno, como una nación, una tierra, un lugar. Es muy literal Dios cuando hace sus promesas en el Antiguo Testamento, y si Él literalmente promete algo, literalmente lo cumple. Sin embargo, este versículo es el que usan ellos como uno de los de apoyo para pensar la transferencia o la continuidad de Israel de iglesia. Nosotros creemos en una discontinuidad. Sí, pero es curioso, ¿no? Israel siempre que es mencionado en el Nuevo Testamento es mencionado como Israel étnico, una nación. No te está hablando no menciona Israel para referirse a la iglesia. Eso es curioso. Y que Dios haga esa diferencia nos invita a que hagamos esa misma diferencia, ¿hermano? Yo también, a ver si me acuerdo bien, cuando el Señor envía a Pablo para predicar a los gentiles, vendría siendo como una especie de juicio para los judíos, porque ellos, como hubo un rechazo al Mesías, el Señor dice: voy a traer también a los gentiles para demostrarles que no son, vamos a decir, exclusivos o únicos de ustedes, ¿no? Una especie de juicio como para que usara la iglesia, como dijiste hace rato, para el tiempo futuro de Israel. Sí, en cierta manera es parte de lo que mencionamos ahorita, de que como hubo un rechazo por parte de su mismo pueblo, su misma nación, Dios dice: bueno, pues voy a utilizar a estas personas para cumplir mis propósitos en todo caso, al menos en esta era, en este tiempo de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Bueno, pues nada más mencionar, aunque Dios obra por medio de la iglesia el día de hoy, y esta participa del nuevo pacto en el futuro, Dios volverá a prestar atención a la nación de Israel, en el cumplimiento de la promesa que Él hizo, de que esta nación volverá a ser ese pueblo que Dios va a utilizar. Y en ese momento ya no estaremos nosotros, ya no habrá iglesia. ¿Está? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está diciendo: mira, Israel va a seguir endurecido,
hasta que se cumpla, que todos los creyentes que han sido predestinados, que van a estar dentro de la iglesia, sean salvos, y que ocurra pues evidentemente este acontecimiento del arrebatamiento, que nadie sabe cuándo va a ser. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Dios va a cumplir su promesa para Israel, pero mientras cumple ciertas promesas para su iglesia, con propósitos para su iglesia, donde utiliza a su iglesia. Bueno, es muy amplio ese tema, es mucho más profundo seguramente, pero después podemos también tener dudas más adelante y platicarlo. Hermana Marta y ahorita Brian, para que conteste la pregunta que va a hacer. Está facilita. Vamos a ver. El judío que cree viene a ser parte de la iglesia El día de hoy, el día de hoy. sí. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, se va el judío que cree también. Sí, a partir de Pentecostés, los primeros creyentes no eran gentiles, eran judíos, Sí. pero ya pertenecían a la iglesia. A la iglesia. Y después ya empezó a haber una combinación de judíos y gentiles, pero Sí. todos ellos, todos los que pertenecen a esa era de creyentes de Pentecostés, arrebatamiento, son iglesia. Ajá. Eso es lo que citaste en Efesios 3. Ese es el misterio, que la iglesia está comprendida Por ambos gentiles grupos. de cualquier Por nación. ambos pueblos. Sí. Ok. Hermano Brian iba a comentar algo. Y nada más para decir un poco más a lo que dice Marta, va a escuchar el día de hoy que hay grupos que dicen son judíos mesiánicos y tratan de mezclar el cristianismo con judaísmo y básicamente tienen muchos problemas en el legalismo porque están tratando de forzar a ciertos grupos de la iglesia, ciertas reglas, por falta de estudiar muy bien Gálatas. Sí. Pero, quiero regresar más un momento y decir, cuando tú mencionaste, es correcto que la iglesia visible, invisible, universal, todos los creyentes desde Pentecostés hasta el rapto, visible, la iglesia local, y puede ser que uno que no es creyente, pero por lo menos tenía un testimonio creíble, fue bautizado, fue aceptado, pero con tiempo mostrando que realmente no es creyente, a veces disciplinado por eso o quitado. Pero una diferencia, en los que están mezclando Israel y la iglesia más continuidad, ellos también mezclan la idea que en alguna forma el circuncismo de Israel convirtió en el bautismo de bebés en el nuevo, no en el sentido católico romano, pero de todas maneras en un sentido incorrecto con la separación de Israel y la iglesia. Pero ellos cuando hablan de la iglesia visible, como la iglesia local, nosotros reconocemos que puede ser, equivocadamente, que alguien es miembro de la iglesia local, pero no debe ser. Ellos reconocen un bebé bautizado como miembro de la iglesia, de la misma manera que Israel existía en creyentes y no creyentes que fueron parte del pacto con Israel. Ellos asumen que ojalá estos niños van a crecer, van a tener una profesión de fe verdadera y ser creyentes, pero así no, todavía son miembros de la iglesia local. Entonces ellos hablan de la iglesia visible como a lo que puede ver de membresía, asumiendo que es normal tener algunos que no son creyentes y que ojalá un día van a ser creyentes, pero son parte de la iglesia. Entonces es una diferencia de cómo la teología, nuestra eclesiología, afecta aún en algo muy práctico. Si creemos que la iglesia debe ser de los redimidos solamente o no. Exacto, por eso les decía de la interpretación, la armonía que tiene la interpretación que nosotros adoptamos a diferencia de otras interpretaciones, que claro, tienen sus argumentos, van a presentar un argumento para decir que son hijos del pacto y cosas como tal, pero es bueno ver estas diferencias y analizar aún la lógica que tiene pensar en esto. Bueno, ahora vamos a ver, ya vimos aspectos generales, la definición de la iglesia como tal. Ahora podemos ver entonces los propósitos de la iglesia. Y estos propósitos se dividen en tres: exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Sin duda,
el propósito principal de la iglesia es glorificar a Dios. La iglesia existe para que le dé gloria al Señor. Pero ¿en qué manera la iglesia le da gloria a Dios? Cumpliendo esos tres propósitos que abarcan en general el resto de cosas que suceden con la iglesia. Así que, ¿en qué manera la iglesia exalta a Dios? ¿Cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo la iglesia puede exaltar a Dios? Está difícil. Está difícil la pregunta. Sí, la iglesia, los elegidos por Dios, ¿cómo pueden cumplir el propósito de exaltar? Pues hay infinidad de formas, ¿no? Uno es realmente congregándote para estar unidos como iglesia, ¿no? No sé, también ser diligente en el evangelismo, en el estudio de la escritura, en la oración, o sea, incluso en el amor mismo hacia el prójimo. Creo que hay muchas cosas en las que debemos estar exaltando a Dios o glorificando a Dios. Y es importante este tema porque conocemos grupos que hacen mucho evangelismo. Y digo grupos porque no son iglesia. Pero hay grupos que hacen mucho evangelismo a su manera, ¿no? De sus cosas. ¿Elías? Sirviendo a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, exactamente. ¿Sí? Pero hay muchos grupos, ¿verdad?, que hacen este evangelismo y no precisamente eso le da gloria a Dios. Hay muchos grupos que pueden practicar mucho servicio dentro de sus congregaciones y no precisamente eso exalta a Dios, ¿verdad? Así que es importante este punto de exaltar a Dios porque parte de que la iglesia cumpla con eso es quitar al hombre ese lugar de protagonismo y poner a Dios en el centro. Así que cuando nosotros ponemos a Dios como el centro, todo gira en torno a Él, en torno a lo que Él dice, en torno a lo que Él desea, en torno a su voluntad. Y eso entonces nos da la pauta para que a partir de ahí empiece la exaltación a Dios. Ahora sí lo estamos haciendo correctamente porque es en base a lo que Él quiere y lo que Él dice y no a nuestra manera humana de hacerlo. Como muchos grupos lo hacen poniendo al hombre en primer lugar o poniendo su sabiduría en primer lugar, poniendo su tradición en primer lugar, sus experiencias en primer lugar, sus emociones en primer lugar, la ciencia en primer lugar. No, es Dios y de ahí por eso se desprende la exaltación a Dios adecuada. Tony, Sí. mira, pienso que el único que puede alabar a Dios verdaderamente es parte de lo que acabas de decir tú. Es aquel que ha sido, claro, salvo, ¿no? Pero aquel que ha sido renovado ya en su mente, de manera que pueda vivir vidas que al ver los demás vean esas vidas transformadas, cambiadas, es parte, ¿no?, de una exaltación al Señor. Sí. Esas vidas cambiadas, esas mentes renovadas, que ahora viven y que su centro es el Señor, su punto de enfoque es el Señor, porque el caminar con Él, el conocerlo, el entenderlo, va a llevar a glorificar al Señor aquí en la tierra. Muchos pues lo vamos a poder hacer en nuestras áreas donde nos movemos, ustedes como siervos del Señor enseñando, otros pues de otra manera, pero va a ser un reflejo del Señor en sus vidas hacia afuera y que aún el impío va a ver ahí la gloria de Dios en la vida de las personas. Así es, de hecho como usted dice, miren, lo que dice aquí dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo, así, ahora sí de verdad, Dios sea glorificado. No estamos haciendo las cosas a la ligera sin saber por qué o para quién, sino que teniendo el conocimiento adecuado, ahora sí Dios va a ser glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿de qué manera
Básicamente soy un verdadero adorador. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo ser un verdadero adorador? En espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? ¿Qué es en espíritu? Sabemos que es en espíritu en verdad, pero ¿qué es en espíritu? Básicamente, nos está diciendo el versículo, tiene que existir una motivación adecuada. No puede ser por intereses propios, no puede ser con un centro diferente que no sea la gloria del Señor. Si mi adoración, por más basada en la Biblia que parezca, no tiene el propósito de verdad de glorificar a Dios, no tiene la motivación adecuada, eso no es una adoración a Dios. Eso no lo recibe Dios. Ahora, tengo la motivación correcta, pero la forma equivocada no es en la verdad. Eso no es adoración a Dios. Tenemos el claro ejemplo de Israel, ¿no? Recién saliditos de Egipto, bien contentos, por fin, ya no están en esclavitud. Sube Moisés allá arriba al monte para hacer los 10 mandamientos y se desesperan acá abajo, le dicen a Aarón, oye, pues ya, tardó mucho Moisés, hay que adorar a Dios, ¿qué hacemos? Nos acaba de liberar, queremos adorar a Dios. Bueno, entréguenme ahí sus aretes, sus alhajas de oro, hicieron un becerrito y vamos a adorar a Dios por la liberación y por quién es Él por medio de este becerro. ¿Qué dijo Dios? Hubo muerte, hubo mucha muerte por eso, porque Dios dice, pudo haber sido la motivación adecuada, pero no era la manera correcta. Por eso debe ser en espíritu y en verdad. Hermano Luis. Y yo creo que definitivamente de ahí tenemos que excluir, porque sí, hay muchísimos grupos, como decías hace rato, ¿no? Hay muchos grupos que quizá evangelizan, hacen la obra tratando de exaltar a Dios por ese medio, pero realmente nosotros los conocemos como sectas. Entonces no los podemos incluir entre los creyentes que van a ser arrebatados. Porque incluso he escuchado yo a judíos que viven en noches y me odian porque creo en Cristo. Entonces ellos tienen una adoración, ellos usan solamente el Pentateuco como su base bíblica, pero a mí me han dicho así abiertamente, ¿cómo puedes creer en un hombre? Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Entonces, ni eso se pueden, aunque sean meramente israelitas, como ellos creen ser, judíos, israelitas, lo que sea, ni siquiera entran dentro del grupo de creyentes que el Señor va a rescatar, va a arrebatar. Que pueden ser muy sinceros, muy consagrados. Y de esos hay un mundo, o sea, hay muchísima gente. En esa ciudad pequeña como muchos hay diversos grupos. Me ves a los testigos de Jehová, testigos de Javier, como le decía Manuel, porque pues no son testigos de Jehová en absoluto, pasando y tratando de compartir lo que para ellos es tu evangelio, y la verdad muchos de ellos lo hacen sinceramente para un Dios falso, sinceramente con una idea equivocada de cómo hacer las cosas, pero esa sinceridad no los hace adoradores, tristemente, no están en la verdad. Así que no juzgamos la motivación de esa gente. Muchas veces, no escucho, sí, muchas veces estamos juzgando que no es la manera en como el Señor manda que se hagan las cosas. Así que si yo voy a exaltar a Dios, debo hacerlo con la motivación, pero también de la manera adecuada. Y ese es uno de los propósitos de la iglesia, hacer eso. ¿Cuáles son los propósitos que mencionamos? Exaltar a Dios. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Edificar ¿a quiénes? A los creyentes. Edificamos a los creyentes. Dios ha diseñado un medio por el cual podemos darle gloria que se base en la manera en cómo su iglesia se relaciona entre sí y trabaja entre sí. Y esos son los propósitos, que su misma iglesia funcione de tal manera que se están edificando unos a otros, que se están motivando a la adoración a Dios unos a otros. Vean lo que dice aquí Efesios 4, 11 al 12. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito el Señor dio eso? Dice, a fin de capacitar a los santos, o sea, para que los creyentes sean capacitados, ¿para qué? Para la obra de qué? Del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué es la obra del ministerio? Hablamos de la obra del ministerio, pero ¿qué es eso?
Básicamente, dice, te están capacitando tus líderes para que tú seas un creyente apto y que en su vida le dé gloria a Dios en lo que está haciendo, ya sea en su manera de pensar, ya sea en su manera de sentir o en su manera de actuar. Eso es lo que están haciendo tus líderes. Te están capacitando para que tú seas un adorador de verdad, para que puedas cumplir con lo primero que dijimos, exaltar a Dios. Tú necesitas conocer cómo hacerlo y ellos te están enseñando. Y entonces, como ya vamos a estar capacitados para la obra del ministerio, entonces ahora sí vamos a poder estar capacitados para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, vas a empezar a funcionar adecuadamente. Porque como tú ya sabes cómo pensar, vas a pensar adecuadamente cuando algo es pecado y cuando algo no, ¿verdad? Tú vas a sentir adecuadamente cuando alguien te trate mal o te trate bien. Tú vas a actuar adecuadamente dentro del cuerpo cuando tengas que servir, cuando tengas que exhortar, cuando tengas que animar. Eso es lo que va a suceder. Y ahí se da la edificación, en medio de ese contexto. Es el lugar donde nosotros, como creyentes, hemos recibido una capacidad espiritual llamada dones que el Señor te da. Entonces es en ese lugar, el contexto de la iglesia, donde tú para edificar a las personas vas a utilizar esas capacidades que Dios te dio, esos dones que te fueron dados cuando empezaste a ser creyente. En el momento en el que fuiste salvo, ¡pum!, recibiste esos dones, no desarrollados, claro, porque necesitamos desarrollarlos, pero los recibimos. Entonces ahora los desarrollamos dentro de la iglesia para los demás. Los dones no son para uno mismo, sino que es para servir a los demás. Para eso nos fueron dados los dones. Tenemos el versículo de Romanos. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, hay mucho tipo de gente, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tenemos las mismas capacidades. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Es lo que dice. Ahora, tenemos en la Biblia el famoso ministerio de los unos a los otros, que es parte de esa edificación. Vean todo lo que puede hacer usted y yo para edificar la iglesia. Amarnos los unos a los otros, vivir en armonía los unos a los otros, recibirse los unos a los otros, amonestarse los unos a los otros, preocuparse los unos por los otros, servirse los unos a los otros, soportar los unos a los otros las cargas, ser pacientes los unos a los otros, ser amables, perdonarse, cantar alabanzas. Eso nosotros podemos hacer para edificar a los demás. Y no acaba. Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, decirse la verdad, alentarse, estimularse al amor y a las buenas obras, confesarse los pecados, orar unos por otros, ser hospitalarios, ser humildes. O sea, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos y debemos de hacer para edificar el cuerpo, para funcionar adecuadamente. Sin duda Dios no ha dejado muy en blanco esta parte, ¿verdad? Es muy claro sobre muchas cosas que podemos hacer. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora de la edificación? ¿Sí, hermano? ¿Atrás? No entendí cómo me confundí. ¿Qué es la adoración en espíritu? ¿Qué es adorar en espíritu? Ok. ¿Qué es la adoración en espíritu? Es tener la motivación adecuada de darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te va a mover a que tú hagas algo por el Señor, pero por Él. Porque muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Aún creyentes verdaderos, estamos sirviendo y lo podemos estar haciendo porque me gusta cumplir que todo esté bien hecho, pues es una razón, y no precisamente darle la gloria a Dios. Porque me gusta que me vean, porque me gusta que me aplaudan, porque quiero que alguien cuente al hermano, porque no quiero que se enoje tal hermano que me lo pidió. Hay tantas motivaciones externas a la gloria de Dios que puede haber dentro de la exaltación a Dios, que por eso te lo estoy diciendo aquí, no, debe ser con esa motivación, ese toque de darle la gloria a Él. Si no existe esa motivación, realmente no es un servicio que Dios reciba. Sí, y eso es muy interno, ¿verdad? Eso es algo que de verdad solamente uno y Dios van a saber si realmente es el Espíritu, ¿verdad? ¿Iba a decir algo? Es que cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que ese tiempo vendría, que la adoración se debería ser en espíritu y en verdad, porque el mismo pueblo judío estaba usando las formas diferentes, o sea, no tenía
o sea, vamos, no estamos usando una forma adecuada para adorar al Señor y tampoco había una motivación real. Es excelente, yo creo que ese ejemplo que da, hermano, porque ¿qué pasó con los samaritanos? Tal vez ellos sinceramente intentan adorar a Dios, pero ¿qué decía Jesús? Eso no me adora. No están haciéndolo adecuadamente como un judío debe hacerlo. Ustedes han creado su propio lugar y su propia manera de hacerlo, por más sinceros que sean. ¿Y qué pasó por el contraste con Israel? Tenían todo para adorar a Dios, pero tenían la motivación adecuada. De tal manera que, aunque te dé ejemplos, no, cuando estaba orando uno decía, gracias Señor que yo no soy como Él. ¿Qué está haciendo esa motivación? ¿Qué está diciendo? Hay orgullo ahí, realmente no hay gloria para Dios, hay gloria para uno mismo. Por eso la motivación está en el espíritu y en verdad es fundamental. ¿Contesta la pregunta o...? ¿Sí? También de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Exacto, sí. Es parte de... No podemos solamente tener la motivación adecuada, hay que recordar lo que dice en su palabra para hacerlo de la manera correcta. Muy bien, Elías. Bueno, entonces de la edificación vemos que hay muchas maneras en las que nosotros podemos servirnos los unos a los otros, pero no solamente queda en eso. Tenemos la evangelización. Dios ha creado estas tres extensiones, ¿no? El poder exaltarlo, el poder edificarnos los unos a los otros, pero también evangelizar a los perdidos. Son propósitos para la iglesia de parte de Dios. ¿Dónde vemos el propósito de evangelizar? Mateo. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez han escuchado una frase de ¿cómo se llama? Francisco de Asís, creo que se llama. Supuestamente es frase de él. No sé siquiera si es su frase, pero dice, predique el evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. Qué frase tan tonta, ¿verdad? Es que no tiene sentido bíblico pensar en esta frase como algo adecuado. Predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. ¿Qué opinan sobre eso? Nosotros que somos llamados a evangelizar y que vemos aquí este versículo, ¿de qué manera hacerlo? ¿Qué creen al respecto? Pastor Ryan. Pues lo que tengo que recordar primeramente es el Evangelio es un mensaje y proclamamos un mensaje, no hay manera de mostrar un mensaje. Podemos mostrar el testimonio en tal manera que hace más atractiva como representar bien a Cristo y nuestro testimonio puede impedir también, si es malo, otros quieren escuchar el Evangelio, pero el Evangelio es un mensaje y el mensaje está en el proclamar. Sí. Y gracias a Dios históricamente, aunque este pobrecito fue echaba la culpa a esta frase, históricamente no hay evidencia que nunca lo decía. Fue su frase, ¿verdad? Pero ya le atribuyeron una frase muy mala. Acá Seth. Pues sí, la palabra es clara en eso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Automáticamente. Así es. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es importante, estamos hablando de la evangelización y estamos entendiendo que es un mensaje que debemos proclamar y que debemos de dar. ¿Cómo es este mensaje? El mensaje del evangelio, ¿cómo es? Cristo te está invitando a que le abras la puerta y ¿es ese tipo de mensaje? ¿Realmente cómo es el mensaje del evangelio? ¿Bien? Sí, es un mensaje claro, ¿no? Pero es un mensaje tan certero que a veces hasta ofende, ¿verdad? Para algunas personas. ¿Qué estaba haciendo ahí Pedro en Hechos? ¿Recuerdan a Jesús? Este hombre que es Dios, que vivió de esta manera. Ustedes lo mataron. Ustedes fueron. Así que ustedes tienen que arrepentirse. Básicamente les dice eso. Es un llamado de decirle, este es tu pecado, pero tienes que arrepentirte. Que busque el arrepentimiento. Confía, cree. Así que nosotros, que tenemos esta tarea de evangelizar, es importante entender que es un imperativo, es un mandato. E incluso me atrevo a decir que debemos de persuadir al inconverso a responder en arrepentimiento.
Esa es nuestra tarea. Persuadir al inconverso a responder en arrepentimiento. Dios es el que va a hacer que responda, evidentemente, pero es mi tarea persuadirlo en la manera en que yo pueda, para que entienda el Evangelio y que cambie. Y no tenemos el poder de convencer a las personas, de convertir a las personas, pero nuestra responsabilidad sigue siendo presentar el Evangelio verdadero que llama al arrepentimiento. De otra manera, no va a haber salvación si no hay arrepentimiento, porque viene el arrepentimiento, la fe. Y había una frase que se me hizo muy interesante sobre la evangelización, de un teólogo, un pastor muy respetado, muy bueno. Dice: estamos llamados a evangelizar a los perdidos, no a estar íntimos y cercanos con ellos. El enfoque principal siempre tiene que ser ganarlos para Cristo. Y no está diciendo que no esté cercano a ellos como tal. En el contexto, básicamente lo que este pastor adecuadamente dice es: mira, nuestra responsabilidad es traerlos a Cristo en alguna manera. Es evangelizarles. Es decirle: hey, vas al infierno. Así que no trates de nada más ser íntimo y llevarte bien con ellos y que tu relación simplemente sea disfrutar y pasarla bien. ¿De qué sirve que tú disfrutes y la pases bien con un inconverso, entendiendo que su destino es directo al infierno? ¿Qué va a pasar si el día de mañana te estás llevando súper bien con uno de tus amigos o amigas inconversas y muere esta persona? Y de repente esta persona va a decir: éjole, ¿por qué no me compartió el mensaje? ¿Por qué no me dijo que iba para acá? Tuvo la oportunidad, nos la pasamos tan bien y no me amaba. ¿Por qué no me compartió este mensaje de salvación? No está mal relacionarnos con la gente, pero realmente nuestro propósito debería de ser más que nada: me relaciono porque quiero que sean salvos. Más que nada, no es el único, ¿sí? Aclarando. Debe existir un enfoque muy claro de evangelismo, y esto es provocado por lo que la iglesia está generando con los creyentes. Se supone que en la iglesia nosotros debemos de generar una cultura de evangelización, no campañas como tal, sino una cultura. ¿Qué hacen las campañas? Hacen un evento, invitan a la gente y tratan de evangelizar, y está bien, en ocasiones el Señor utiliza eso. Pero ¿qué hace la cultura de evangelización? ¿Qué creen que haga eso? ¿Qué es la cultura? Hay algo aquí, en mi manera de pensar, en mi cosmovisión, y como pienso de esa manera, hace que yo viva de cierta manera. Así que si yo tengo una cultura del evangelismo, yo voy a vivir a la luz de esa cultura, y lo que va a suceder, para ejemplos prácticos, es que yo voy a estar con personas inconversas, y al tener esta cultura de evangelización, yo voy a estar aprovechando ciertas oportunidades o momentos de evangelizar, y mi vida va a ser una manera en la que yo me expongo para evangelizar. Yo me voy a poner en diferentes situaciones que presentan más la oportunidad de evangelismo. Esa es una cultura de evangelización. Así que, más que hacer campañas, estamos aprovechando todas esas oportunidades con inconversos que tenemos durante el día. Con tus familiares, en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos, e incluso la manera más mínima, como ir a comprar tortillas, estar en la fila del banco, estar en el camión, etc. Cuando uno tiene la cultura de la evangelización, la persona que tiene esta cultura, que se va desarrollando, ve la oportunidad casi en todos lados, porque estamos rodeados por todos lados de gente que necesita escuchar ese mensaje. Bueno, hermanos, son las 10. Evidentemente tenía más, quería hablar sobre la autoridad espiritual de la iglesia, pero mejor lo vamos a hacer para la próxima semana, y es interesante lo que vamos a mencionar a continuación, pero por lo pronto nos vamos a quedar con estos dos puntos, que son la definición de la iglesia y el propósito de la iglesia. Yo sabía que iba a ser un poco más largo porque estábamos hablando sobre la diferencia de Israel y la iglesia, pero es bueno que ahora tengamos esta base, que aprendimos todo lo que podemos hacer para edificar y que podamos aplicar. No sé si hay alguna pregunta u otro comentario al respecto. Si no, entonces voy a orar para terminar este punto. Oremos.